Tal como les indica Cintia, mi nombre es Alberto Sánchez y hoy les voy a estar hablando sobre cuáles son los elementos esenciales para preparar una buena videollamada. Originalmente pensé en hablarles un poco sobre las diferentes herramientas tecnológicas que podemos usar para ejecutar la llamada, pero creo que hoy es importante que nos concentremos en qué debemos hacer para tener una buena videollamada, indiferente de la herramienta que vayamos a utilizar. Em, Tenemos que considerar que no es suficiente solo tener un buen contenido o una excelente presentación o un tema interesante si no tenemos los medios para poderlo transmitir de manera correcta. Y esto incluye el entorno que vamos a utilizar para poder hacer nuestra presentación. Cuando hablamos de los elementos que debemos tomar en consideración para poder hacer nuestra presentación de manera exitosa, hay cuatro elementos principales en los cuales nos debemos enfocar y estos son entender la iluminación, buscar un fondo apropiado, realizar nuestra grabación en un ambiente tranquilo y tener una buena ergonomía que sea funcional. A lo largo de esta pequeña presentación vamos a ir revisando cada uno de estos elementos. Antes de iniciar con nuestro primer elemento, quiero decirles que es muy importante el que ustedes tengan siempre durante una presentación su cámara encendida, que el público pueda ver su rostro, sus expresiones, que puedan ver su rostro con el cual van a estar transmitiendo una serie de sensaciones y sentimientos al público que no pueden ser transmitidas de otra manera, por lo cual es crítico que en cualquiera de sus presentaciones tengan su cámara encendida, como les dije anteriormente. Ahora sí, entrando en materia, el primer punto es entender la iluminación de nuestro entorno. Este podría decirse que es probablemente uno de los elementos más críticos, si no el más crítico. Si no contamos con una buena iluminación, sencillamente no nos van a poder ver o la pequeña imagen donde van a ver nuestro rostro va a ser tan degradada o tan molesta que podría más bien distraer a las personas que están participando de nuestra ponencia. Entonces, el primer punto a considerar, y lo podemos ver en el cuadro superior izquierdo, es que la luz debería estar siempre ubicada en la parte posterior a donde tenemos nuestro monitor, es decir, de frente a nosotros. No debería estar ni atrás ni solamente a uno de los lados. Consecuentemente, la imagen inferior nos da uno de los consejos principales y es que nunca deberíamos tener una ventana en la parte posterior a donde estamos haciendo nuestra presentación. Lo mismo va para fuentes de luz artificiales. Esto porque esa luz va a interferir con la cámara y al final lo que va a hacer es que sencillamente se vea muy oscuro nuestro rostro o cualquier cosa que esté entre la luz y la cámara. Entonces, este es uno de los principales puntos a tomar en consideración. El siguiente punto que tienen que considerar en relación a la iluminación es el color de la luz. Y esto va más allá de una presentación. Esto es algo que les puede ayudar en sus vidas en general a la hora de escoger luz artificial. Podremos hablar de tres tipos de luz. Está la luz cálida, que es una luz que está orientada a ser naranja o roja. La luz fría, que es una luz que va orientada a tonos azules. Y la luz neutra, que es la que se llama también luz de día. Cuando vamos a comprar un bombillo, podemos ver en el empaque que indica cuál es exactamente el tipo de luz que va a proyectar este bombillo. Ahora bien, hablando en términos generales, cuando hablamos de luz cálida, a nosotros nos interesa tener este tipo de luz en nuestro cuarto, porque este tipo de luz lo que hace es transmitir a nuestro cerebro una sensación de paz, de calma, de relajación. Entonces, al tenerlo en nuestras habitaciones, nos podría ayudar a dormir mejor o inclusive a prepararnos para descansar. Hace que nuestro cerebro entre en un esquema de tranquilidad antes de poder dormir.
lo cual es el opuesto de la luz fría. La luz fría nos mantiene alertas, nos mantiene atentos, por lo cual es la luz que nos interesa utilizar en oficinas, en lugares donde se hacen negocios y en nuestro caso durante nuestras presentaciones. En el caso de la luz neutra, es una luz de día que nos gustaría tener en nuestra cocina, en nuestra sala de estar, Em, y esto lo que va a hacer es simplemente agregar luz. Es una luz muy sencilla del estilo de la luz de día que simplemente nos va a dar una sensación neutra en nuestro cerebro. Para nuestros efectos, como les mencioné anteriormente, en una presentación queremos tener una luz fría de tonos azules. Es muy importante que esta luz tenga la iluminación adecuada. No puede ser ni muy brillante ni muy pobre. Y eso va a depender del lugar donde ustedes estén realizando su presentación. Y esto lo van a tener que descubrir ustedes con prueba y error. Lamentablemente es poco lo que le puedo dar. Les recomiendo que empiecen con una luz media, si es un cuarto de tamaño pues normal, estándar, como una habitación. Si es un poco más grande, como que estén tal vez en la sala de su casa o en su cocina, em, sí traten de buscar una luz un poquito más potente. Claramente la cocina no es la más recomendada, pero de ahí, algunas veces nos toca. Y en unos momentos vamos a estar hablando sobre el lugar. Pero dicho para cerrar en la iluminación, debemos enfocarnos en que la luz esté en la parte posterior al monitor de la computadora, en que esté de manera elevada o un poquito arriba de nuestras cabezas, por lo cual podría ser simplemente ubicarnos en dirección angular a la luz que está en el techo de nuestros cuartos, o si no tenemos la oportunidad de hacerlo así, podríamos utilizar una lámpara que esté un poquito arriba de nuestras cabezas. Como segundo punto, les voy a hablar sobre buscar el fondo apropiado. Por mi trabajo he tenido la oportunidad de ver muchísimos escenarios que han puesto diversos compañeros o oradores a la hora de hacer sus videollamadas. Y puedo decirles que he visto cosas bastante interesantes en lo que se ve proyectado en las presentaciones de estas personas. Y es por eso que les recomiendo que sean muy conscientes del lugar donde están haciendo su presentación o videollamada. Traten de revisar que como, no es, como se ve en la primera imagen, que no sea una habitación desordenada. eh, Tal vez en la segunda es otro ejemplo que tal vez no somos tan conscientes y es que muchas veces inclusive buscamos un lugar donde tal vez se vean libros o tal vez algunas plantas o alguna parte de nuestra casa que tenga algunos tipos de adornos sin considerar que tal vez la cantidad de adornos o la distribución o los colores generen mucho ruido en la imagen. Tenemos que tratar que a la hora de hacer nuestra presentación el foco seamos nosotros y no el entorno que está detrás de nosotros. Y al haber muchísimos objetos detrás de nosotros muy coloridos, podrían desviar muchísimo la atención. Eso no quiere decir que no pueda haber un cuadro detrás de nosotros pequeño o un cuadro que también podría ser mediano, pero que no sea la estrella del fondo, sino que el fondo debería transmitir un ambiente de paz, como vemos en la siguiente imagen. Podríamos buscar una pared que no tenga este, muchísima decoración o inclusive una pared totalmente lisa de un solo color, en cuyo caso puedes romper la monotonía de la pared utilizando una imagen alusiva que podría ser desde una pequeña pintura hasta un cartel referente al tema que están utilizando. Em, en caso de que no puedan contar con un lugar en particular donde puedan realizar la presentación o inclusive que no tuvieran tiempo de ordenar la habitación, otra estrategia muy utilizada es
tomar cortinas o inclusive sábanas y cubrir la parte posterior a donde vamos a hacer la videollamada, utilizando desde luego colores lisos. Esto es perfectamente aceptable y van a ver que a la hora de reproducir el video se va a ver bastante profesional y muy bien. Finalmente, la última alternativa, y en esto podríamos ahondar en un curso posterior, porque es diferente dependiendo de cada herramienta, es utilizar fondos virtuales. Si tenemos una fotografía que nos gusta, que va relacionado al tema, que no es muy ruidosa, podríamos utilizarla como el fondo de nuestra presentación. Entonces, para resumir este punto, es buscar un ambiente donde podamos tener un fondo que no sea ruidoso ni distractor, tratar de ser conscientes de nuestro entorno y velar porque lo que se está proyectando a través de nuestras cámaras no traiga distracciones ni ruido. El tercer punto que vamos a revisar es relacionado al ambiente en el que estamos trabajando, el cual debe ser un ambiente tranquilo. En el video que se encuentra junto en esta filmina, que espero después lo puedan ver con calma, después de que les dé la explicación, vamos a ver cómo una persona fue invitada a hacer una ponencia durante un noticiero de CNN y mientras él estaba preparado no se percató que había dejado la puerta de su estudio abierta y entran sus dos hijos a jugar. Es una situación bastante cómica donde vamos a ver que los niños empiezan a jugar, a hacer un poco de desastre. Seguidamente entra quien podría ser su mamá o la niñera, intenta controlarlos para no cansarlos con la historia. Es un tema bastante caótico y bastante curioso. Em, este pequeño video lo incluí para ejemplificar las cosas que nos pueden pasar y qué acciones deberíamos de tomar antes de iniciar nuestra pequeña transmisión en línea. Em, de entre las recomendaciones que le puedo dar es que hablen con las personas que están en su casa primero. Indíqueles que van a estar haciendo, que vas a estar haciendo una videollamada, que necesitas este silencio, cuánto tiempo vas a durar, en qué momento vas a empezar, para que las personas sean conscientes de que vas a estar realizando esta actividad. No está de más inclusive en algunos casos poner inclusive hasta una pequeña, un cartelito o una señal diciendo que no desea ser molestado porque está realizando una grabación. Eh, es completamente comprensible en esta nuestra nueva realidad que no siempre es posible mantener las condiciones perfectas durante una llamada. Eh, por mi trabajo me toca hacer llamadas prácticamente todo el día y no es poco común el ver que aparezcan niños o mascotas o inclusive que pase algún vendedor por la calle. Eh, y eso es realmente comprensible en nuestros tiempos. La gente sabe que esto puede suceder y ahora es bastante más tolerable a estas cosas. Eh, Igual debemos prepararnos. Por ejemplo, si sabemos que tenemos niños pequeños en nuestra casa o que tenemos mascotas, algo que podrían hacer a la hora de iniciar su ponencia es indicarle a la audiencia que se disculpan de antemano porque podría aparecer un niño o alguna mascota y que de hacerlo les pedirían un espacio nada más para poder reanudar después de controlar la situación. Esto es perfectamente normal y es admisible. Si es algo que realmente ustedes quieran tener un espacio tranquilo, pueden tomar pues acciones adicionales para estar más tranquilos. Igual, como les digo, no siempre es necesario. El simple hecho de advertir a la gente, de tomar las previsiones básicas, es más que suficiente. Pero si ustedes quisieran ir un poco más allá, podrían inclusive, no sé, comentarles a sus vecinos que a tal hora van a estar haciendo una transmisión importante. Esto para evitar que el vecino se ponga a clavar paredes o a hacer huecos con un taladro. Eh, como dije anteriormente, avisar a sus familias que van a estar haciendo una grabación, cerrar el cuarto en el que están si es posible. Sabemos que no es una opción para todos el poder tener un cuarto donde podamos hacer estas transmisiones,
Pero si es una opción, es algo que se puede hacer. Em, Simplemente es tomar las previsiones, intentar hacer que nuestro ambiente sea tranquilo, buscar el rincón de nuestra casa que tenga menos ruido. Recuerdo en una ocasión que tuvimos una compañera que tomaba usualmente sus llamadas cerca del cuarto principal que daba a la calle y el ruido que llegaba de los vehículos, de los autobuses, era bastante fuerte. Y con el solo hecho de cambiar a otro cuarto, por sugerencia de otro compañero, la situación se mejoró completamente. Entonces es tratar de ser conscientes de en qué lugar estamos, de hablar con nuestros seres queridos o con las personas que viven con nosotros para hacerles ver que vamos a estar en esta actividad y que sean conscientes del tiempo que vamos a durar en eso. Scandals happen all the time. The question is, how do democracies respond to those scandals? And what will it mean for the wider region? I think one of your children has just walked in. I mean, shifting sands in the region. Do you think relations with the North may change? I would be surprised if they do. Pardon me. That's right, carry on. My apologies. What's this going to mean for the region? Scandals happen all the time. The question is, how do democracies respond to those scandals? And what will it mean for the wider region? I think one of your children has just walked in. I mean, shifting sands in the region. Do you think relations with the North? En este último tema, les quiero hablar un poquito sobre la ergonomía y la funcionalidad del espacio donde vamos a hacer la videollamada. Si vamos a estar realizando llamadas que van a durar más de 30 minutos o inclusive nos toca hacer trabajos prolongados que van a extenderse por horas o inclusive de manera continua por varios días, es importante que seamos conscientes y tomemos las previsiones del caso sobre el lugar donde vamos a realizar esta transmisión. Em, Entre los consejos que les puedo dar, y pueden utilizar la imagen que está en este momento en la filmina como referencia, es importante que tengan una silla cómoda donde puedan tener su espalda de manera vertical, que tengan un soporte para la espalda y que sus pies se puedan colocar de manera vertical y apoyados sobre el piso, que puedan descansar ahí de manera confortable. Soy consciente de que no todo el mundo tiene las piernas suficientemente largas para que llegue al piso, pero en ese caso lo que pueden hacer, y es algo que mi esposa usa de hecho en nuestra oficina en la casa, es utilizar una pequeña cajita o inclusive venden algunos posapiés, pero tal vez para ser más funcionales algún tipo de caja o algún elemento que tengamos en nuestro hogar que podamos utilizar para reposar nuestros pies sin necesidad de que estos queden forzados o inclusive, hablando coloquialmente, guindando. En cuanto a las manos deberían poder reposar fácilmente en el teclado y el monitor de nuestras computadoras debería estar a la altura de nuestros ojos. El cómo lograr esto, igual pueden usar, si la mesa no es lo suficientemente alta, pueden utilizar algún tipo de elemento para levantar un poquito la compu y que quede a una altura cómoda. Em, si la mesa está más alta, les recomiendo buscar tal vez alguna otra opción donde colocarla o una silla un poquito más alta. Es importante que no utilicen su computadora mientras hacen la grabación en sus regazos. Esto por dos motivos. El primero es porque se va a estar moviendo, se va a ver bastante mal la grabación. Y lo otro es que, bueno, ahí la computadora emite calor y puede inclusive hasta dañarse dependiendo del tipo de disco duro que posea. Entonces, otra recomendación es utilizar una superficie firme en donde colocar la computadora. Después, como ejemplo de no utilizar estas medidas, es que
a largo plazo se pueden sufrir diferentes problemas de índole física, especialmente los que no estamos tan jóvenes. Sé que acá tenemos a varias personas jóvenes y probablemente de momento no vayan a tener ningún inconveniente, pero a la larga lo van a notar. Aquellos que ya estamos un poquito más centrados en años, ya nos afecta más fácilmente. En mi caso, por ejemplo, cuando empecé a trabajar en este tema de tiempo completo de manera remota, uno de los problemas más grandes que tuve fue de espalda y se debió a la postura que tenía, a la cual me obligaba a estar la silla que estaba utilizando. Así que debido a que yo me desempeño de manera virtual prácticamente que todos los días, decidí hacer una inversión en una silla. No les estoy diciendo que tienen que adquirir una silla para hacer sus videoconferencias, pero sí les recomiendo que busquen una silla en su casa que sea cómoda, que les permita estar sentados de manera correcta y inclusive pueden tomar algunas medidas para poder hacer los ajustes que sean necesarios. Como les dije, buscar un reposapiés o inclusive colocar algunos soportes debajo de la computadora o el monitor para que esté a la altura correcta. Y esto, créanme, estimados amigos, que a la larga les va a generar muchos beneficios y les va a evitar muchos problemas de salud. Una buena actividad de cierre fue la que realizamos en la formación del sábado 6 de marzo, la formación que tuvimos de forma presencial. Y fue que se le envió a cada uno de los participantes un link de una pizarra interactiva. Y entre todos, de forma sincrónica, con sus teléfonos, fueron realizando las conclusiones por medio de texto o por medio de dibujos. Vamos a verlo. Por acá está el producto. Algunos dibujaron relojes para recordar el manejo del tiempo. Otros dibujaron la ubicación de la computadora a la hora de dar las videoconferencias. De modo que les pegara la luz de frente. Otros dibujaron por ahí el boom de las actividades bomba de inicio de nuestras formaciones, muchas caritas felices. Por ahí un compañero puso Viva Heredia y una compañera por ahí escribió, ¿verdad? Que fue importante el aporte del cuento, el uso de las características del público para ubicarnos y contar una historia. Entonces acá tienen este tip didáctico que pueden utilizar también en sus formaciones. Yo lo recomiendo como a modo de cierre, como a modo de conclusión, pero en realidad lo podrían utilizar en cualquiera de los momentos dentro de su formación. El último consejo ya para despedirnos es manos a la obra. Vamos a tomar ese tema que nos corresponde dar próximamente. Vamos a realizar un esquema o un mural con ideas que nos van viniendo a la mente con respecto a qué técnicas podemos utilizar, cómo podemos organizar el tiempo. Podemos ingresar a Google y buscar más ideas de estrategias, de técnicas, de recursos. Vamos a prepararnos y a ensayar muy bien y a disfrutar las próximas formaciones. Muchísimas gracias por su atención. Miles de bendiciones, éxitos. Hasta pronto.